Bienvenidos y bienvenidas, estimadas maestras, al Instituto Helmas, en su materia de innovación en el diseño y estructura curricular. En esta sesión número 3 vamos a trabajar el tema metodología del diseño curricular. En ese sentido, vamos a presentar algunos aspectos que son relevantes para ustedes, que puedan identificar y al mismo tiempo tomar en cuenta en su práctica docente. Vamos a compartir por acá unos elementos que tenemos. Esta materia de innovación en el diseño y estructura curricular nos lleva básicamente en esta sesión 3 a invitarles a ustedes que revisen el tema metodología de diseño curricular, la cual nos lleva a ver algunas concepciones de diseño curricular. Para conformar un currículum, nos dice que es necesario desarrollar un proceso del diseño curricular. El concepto de diseño, pues básicamente se refiere a la estructuración y organización de fases y elementos para la solución de problemas. En este caso, por diseño curricular se entiende al conjunto de bases. También nos encamina a revisar como un punto primordial el análisis previo, que se analizan las características, las condiciones, las necesidades del contexto social, político, económico, del contexto educativo, del educando y de los recursos disponibles requeridos. También se especifican los fines y los objetivos educacionales con base en el análisis previo. También se hacen diseños de contenidos y procedimientos. Se asignan los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos, con la idea de lograr dichos fines en el diseño curricular. Hacemos mención que es importante tomar en cuenta los recursos humanos, los materiales, los financieros, los temporales y los organizativos. También se ponen en práctica los procedimientos diseñados, que en este caso hablamos de la aplicación curricular. Se evalúa la relación que tiene entre sí los fines de los objetivos, los medios y los procedimientos, de acuerdo con las características y las necesidades del contexto, del educando y de los recursos, como también se evalúa la eficiencia y la eficacia de los componentes para lograr los fines propuestos. En ese sentido, vamos a abordar las tendencias de la investigación, específicamente en lo que hemos estado acompañándoles en el diseño curricular. En torno al currículum, pueden considerarse como un reflejo del adelanto, tanto teórico, metodológico y social en el campo curricular, los cuales además nos permiten conocer sus repercusiones y hacer los ajustes necesarios para poder avanzar en la teoría. También se puede decir que son muchas y diversas las concepciones del currículum y del diseño curricular. Todas conllevan propuestas teórico-metodológicas que, si bien poseen elementos en común, cada una es diferente de la otra. Los fundamentos de la teoría curricular revelan que surgió en el contexto de la tecnología educativa, la cual se encuentra vinculada
con los postulados de la psicología conductista, de la filosofía pragmática, de la sociología empresarial y de la productividad. Díaz Barrigas en 1981. La tecnología educativa se ha constituido en dos líneas de acción: la planeación educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Glassman y Figueroa en 1981. Currículo e ideología. Sabemos de antemano, maestras y maestros, que tenemos que atender los supuestos bajo los que se conforma y se analiza el currículum como un carácter sociopolítico, las diferencias y posturas que describen dos formas en las que se pueden interpretar currículum frente a la realidad social, como por ejemplo el sistema educativo cuyos datos nos interesan y salen, ¿sí?, bajo un compromiso adquirido en el centro educativo. También los que, sí, los que insisten en sus procesos transformadores de la educación como un sistema que dentro de la sociedad adapta a las variables y que respalda en la teoría de sistemas, la situación de histórica y profesional. Se entiende en sí la especificación de las actividades propias de cada carrera o conjunción de las tareas de un solo campo de acción, considerando lógicamente los requerimientos sociales. Villarreal en 1980. Muchas metodologías propuestas han tomado como punto central a la práctica profesional bajo dos dimensiones fundamentales en la enseñanza. Uno, pues básicamente se refiere al tipo de actividad propia de la profesión y se deriva de la disciplina. Y la otra, al nivel de comportamiento que alcanza el estudiante. Como parte de la propuesta curricular, se concibe como una serie de resultados del aprendizaje previamente estructurados e intencionales en relación con diversas áreas de contenido, por ejemplo, conocimientos técnicos y valores. El proceso de selección de los resultados que se esperan del proceso de aprendizaje es determinante para formular el currículum. Debe de realizarse con una previa delimitación. También todo currículum debe tener una estructura que revele el orden necesario para la enseñanza y que también las relaciones taxonómicas de sus elementos. La función del currículum básicamente es guiar la enseñanza, entendida como la integración entre la gente de enseñanza y los estudiantes, quienes deben de realizar las actividades desde un contenido cultural. También nos habla desde este diseño de propuesta e innovación curricular que todo currículum debe de tener una fase de evaluación que incluya los demás elementos y también que permite encontrar los errores estructurales y las omisiones de la selección de contenidos. La enseñanza como tal se deriva del currículum. Su efectividad
está representada en las metas en las que se propone en un mismo currículum. Es posible hacer comparaciones entre los planes de enseñanza y las profesiones que emplean un plan de estudios. Entonces podríamos ir cerrando esta parte de poder realizar un diseño curricular con las entradas que consisten en las necesidades sociales, personales, académicas y de salida en el plano de, como tal, se debe considerar estos elementos y estas necesidades sociales, personales y académicas desde un plan de estudios. Según Villarreal, los parámetros se establecen por medio de la detección de las contradicciones u oposiciones internas del sistema dinámico. Y es por ello que nosotros, en esta ocasión, estamos presentando, pues básicamente, los elementos del proceso a lo que se refiere específicamente al diseño curricular. Vamos a dar un paseo sobre el apartado histórico que es necesario que nosotros pues tengamos consolidados cómo surge, cómo se da, ¿sí? El proceso de la consolidación del currículum. Podríamos decir entonces que el concepto como tal es utilizado desde el contexto pedagógico en el siglo XVI. También nos dice que el currículum, al encontrarse determinado por un proceso social, político, cultural, en el cual, pues, lógicamente, se van a establecer diferentes estructuras. Tomando en cuenta ello, vamos a ir mencionando algunos autores sobre el diseño curricular, cómo lo establecieron y cómo se dio. Dewey, filósofo, educador, denominado del movimiento progresista de la educación, sus aportes están vinculados a una perspectiva centrada en el alumno, que realiza importancias de desarrollo sobre el papel de la experiencia del aprendizaje. Hablamos entonces de Frank y Bobby, que da una propuesta de misión más cerca de las instituciones, es decir, a la necesidad de poder establecer la secuencia de contenidos fundamentales, la elección de los temas de enseñanza. Como tal, pues ese es su concepto, y hace este aporte sobre el conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y los jóvenes deben experimentar a fin de considerar, de expresar y desarrollar habilidades para enfrentar diferentes problemas de la vida adulta. En ese sentido, Charles White es un autor que propuso que el currículum es una construcción, que es una obra representativa e importante que se establece. Y es por ello que consideraba que el currículum debería partir de los ideales educativos y estos deberían aislarse de las actividades. Los objetivos educativos
entablan conformados por los ideales que pretendían lograr y hacer sus actividades. Para Rung nos dice que el currículum escolar debía darse prioridad a la inclusión de temas sociales controvertidos, desarrollar la comprensión social de los fenómenos y fomentar el pensamiento científico. El currículum requiere tres aspectos. En este caso estamos considerando las actividades, los objetivos y los materiales requeridos. También, para Compey, define que el currículum como un proceso de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la institución como tal. Para Tyler, ya lo hemos mencionado, nos dice que juega un papel importante en el desarrollo de la teoría curricular, ¿sí? Donde el currículum, desde las experiencias de aprendizaje, planeadas y dirigidas por la postura para alcanzar sus metas educacionales. Para Bestor, él menciona que el currículum es un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales que se transmiten de manera sistemática en la escuela y también para poder desarrollar, ¿sí?, este proceso en el cual se establece la educación y el aporte de que se debe dar en este apartado específicamente al diseño curricular. También vamos a encontrar dentro de esta descripción cronológica que estamos haciendo de los autores, Hilda Taba, que planteó que todo el currículum, compuesto de ciertos elementos, metas y objetivos, se establecen bajo la selección y organización del contenido. Y esto, lógicamente, maestras y maestros, nos implica a nosotros la manifestación de ciertos patrones de aprendizaje y de enseñanza. Y finalmente, incluye un programa de evaluación de resultados. Para César Cole, nos dice que el currículum es una guía, pero teniendo en cuenta que el contexto en el cual se va a desarrollar. Para Weller, el currículum es entendido bajo experiencias de manifestación que se ofrecen en el alumno bajo la tutela de la escuela. Para Fossi, define que el currículum, como todas las experiencias que tiene el aprendiz bajo la guía de la escuela. Para Kilmes, nos dice que los métodos de organización de las actividades educativas y de aprendizaje. También nos habla Decker, nos dice que los fenómenos curriculares incluyen todas aquellas posturas en las cuales se establece la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que Glassman
nos dice que el currículum es la síntesis integral, instrumental, mediante la cual se selecciona, se organiza para Stranghaus, nos dice que es una tentativa para comunicar los principios y los rasgos esenciales propios de la educación. Para Jimeno Sacristán nos dice que es eslabón entre la cultura y la sociedad exterior y la educación desde un conocimiento de cultura. Para Alicia de Alba nos habla sobre un sistema desde las posturas culturales y los elementos que éstas tienen se establecen de manera, bueno, más efectiva. Para Bolívar nos habla sobre un conjunto sesgado valorativamente, lo que significa que no existe, ¿sí? Respecto al consenso social en el cual se establece. Pues en ese sentido, nos habla sobre el currículum, un proyecto educativo integral con un carácter del proceso que expresa las relaciones y en ese sentido pudiésemos nombrar a Posner, que nos dice que el currículum es un plan de construcción y de formación que se aspira bajo los conceptos articulados sistemáticos de la pedagogía y otras disciplinas sociales que se pueden ejecutar bajo un efectivo real y llamado de proceso de enseñanza. Para Romana nos habla sobre que es necesario que la educación, ¿sí?, que se debe de promover la creatividad y la originalidad bajo las posturas de poder establecer expresiones de concentración desde un plan cultural y que la institución escolar hace la realidad del poder establecer las condiciones del proyecto, de lo que se refiere específicamente a la educación, vinculándolo a un diseño acorde a las necesidades. Para Casarini nos habla que hay que tomar en cuenta la definición del currículum como un proyecto y es por ello que se establece una propuesta en la cual, pues bueno, lógicamente se rescate un currículum que se mantenga vigente. En ese sentido, podríamos decir entonces
El currículum es una experiencia de aprendizaje guiada y diseñada para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Para Carrión nos señala que el currículum es una posesión que adopta una institución educativa frente a las necesidades y problemas de la realidad como tal. Y para Sánchez nos habla que es una herramienta de trabajo, de procedimientos que se proponen desde los materiales y bajo las posturas y las concepciones que se establecen para la educación. Vamos a establecer algunos aspectos, maestras y maestros, sobre algunas características del currículum educativo. Hablamos que el currículum educativo, desde este diseño de herramienta pedagógica propia de los docentes, que incluye los planes de estudio, los criterios, la metodología y los fundamentos necesarios para poder ofrecer al estudiante a nivel académica y apropiada y completa más que todo. El currículum educativo, bajo este diseño que se pretende, nos dice que es un documento que tiene y debe tener los recursos humanos. También nos dice que el currículum educativo tiene estos recursos humanos, académicos, materiales, que se necesitan para llevar a cabo el proyecto educativo, que consta de la estructura que se tiene y que cada grado escolar o nivel se presenta, ¿no? En definitiva, podríamos decir que la estructura esencial del conjunto se puede establecer. Entonces, podríamos decir que el currículum educativo se establece bajo ciertas posturas, maestras y maestros. Podríamos decir que las funciones fundamentales de un currículum educativo está en poder determinar los contenidos temáticos propios de cada centro educativo. Por eso mencionábamos sobre esta relación que se va dando. Primeramente, determinar el contenido temático de cada centro educativo, establecer las asignaturas, ¿sí?, por cada especialidad educativa. También de poder establecer y organizar las especialidades educativas, determinar el proceso en el cual se establecen las asignaturas, las especialidades educativas, y es por ello de formalizar más que todo aspectos en los cuales
se establece y se determinan los criterios de evaluación y logros, ¿sí? Para superar a cada estudiante. Entonces, determinar los criterios de evaluación y logros que deben de superar cada alumno con base en los procesos en los cuales se determina el nivel del alumno. Es necesario que nosotros podamos establecer aspectos en los cuales vamos a considerar esta necesidad de tomar en cuenta el desarrollo del currículo, ¿sí? Perdón, maestras, maestros, pero andamos con una situación de salud, pero aquí estamos con ustedes compartiendo la importancia que tiene el hecho de considerar las partes y las etapas del currículum y también poder ir determinando una serie de elementos en los cuales se hace diferencia de estas concepciones de un proyecto educativo bajo las metas de acción, es decir, que se puede establecer bajo las competencias y, más que todo, el desarrollo de las mismas. Entonces, en ese sentido, no podemos olvidarnos, maestras y maestros, sobre un apartado esencial que es específicamente la evaluación, ¿sí? Que esta debe de incluir, pues, tanto el trabajo del alumnado como la valoración del proceso que se ha apropiado el estudiante. Además, el currículum educativo pretende ser una modalidad como tal, ¿sí? Bajo estos conceptos sobre lo que es el diseño curricular, las posturas epistémicas de cada uno de los autores, nos hace mención que es necesario, ¿sí? La formación para establecer un currículo. Las opciones de educación permiten desarrollar, pues, múltiples áreas en las cuales se puede atender. En lo general, podríamos decir que el proceso en el cual se establece es fundamental. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia del currículo, desde el diseño y la puesta en marcha. Entonces, hablar de un currículum educativo nos va direccionando a trabajar si se establece entonces bajo la postura de cómo establecer este currículum, ¿sí? Como una función educativa, es precisar básicamente los objetivos del sistema educativo y que también sirva como guía para la enseñanza, detallando metas, temas, plan de estudio
y la planificación educativa. El diseño de un currículum debe, maestras y maestros, debe detallar de manera clara, precisa, los objetivos del sistema educativo. Entonces, es importante que nosotros podamos establecer los tipos, remarcamos, de currículum. Hablamos de un currículum oficial. Este se basa en el sistema educativo vigente. Tomamos en cuenta los fundamentos como tal del sistema educativo. Bajo una opinión, podemos decir que definitivamente el currículum orienta a los docentes, a los administrativos, para planificar y ejecutar y evaluar los procesos, ¿sí? Bajo diferentes posturas. También se da el currículum operacional. Bajo esta estructura, podríamos considerar que se incluyen procesos en los cuales se establece y se trabaja valores ampliamente compartidos. Primeramente, nos dice que el currículum oculto no se puede observar a simple vista, pero determina valores en los cuales el currículum oculto incluye este proceso de temas de estudio o contenidos que se desarrollan de manera relevante. Podemos hablar entonces, en ese sentido, un currículum extra, sí, curricular, derivado de los contenidos y las actividades que se han planeado impartir a lo largo del curso, donde podríamos mencionar que el contenido de currículum opcional y voluntario está vinculado a los intereses del alumno. También a las necesidades de incluir los docentes, los alumnos y las autoridades en referencia a cómo mejorar el currículo. Tomamos en cuenta entonces algunos aspectos del currículum. Hablamos de un currículum oficial, donde se describe de manera documental a través de planes y programas, materiales didácticos, guías, ¿sí? De objetivos del aprendizaje. El currículum oficial se describe bajo la postura
de planes y programas. Se describe de manera precisa, documental, operacional, ¿sí? Los elementos para un currículo, ¿sí? A través de normas institucionales, valores no reconocidos, pero abiertamente presentados. El currículum abierto nos ha enrolado a un proceso de revisión, de reorganización. Establecer entonces el currículum abierto, sometido más que todo a procesos de reorganización. Hablar entonces de un currículum flexible, inclusivo, para poder establecer esta postura. Entonces, maestras y maestros, con este tema que estamos abordando, básicamente, que es la metodología de diseño curricular, donde pudimos establecer diferentes miradas, ¿sí? Con los autores, de tomar en cuenta los espacios. Entonces podríamos decir que estos componentes que se estudia, que en este caso estamos hablando del contenido o de la materia instruccional, cómo se realiza el estudio y la naturaleza metodológica de enseñanza. Por otro lado, también se señala sobre una declaración donde se va estableciendo el análisis y la reflexión sobre las características del contexto del educando y los recursos, tanto de manera explícita como implícita, de los fines, de los objetivos educativos. Son acciones, cuando hablamos de los tipos de currículum, mencionábamos que existen pues varios, currículum oficial, el real, el oculto. Entonces, podríamos decir de poder trabajar un currículum oficial, y que este se basa fundamentalmente en el sistema educativo vigente, que mantiene las reglas del proceso en el cual se establece el currículum. En definitiva, podríamos decir que el currículum orienta a los docentes y también bajo una propuesta operacional que se encuentra mucho relacionado con la estructura del currículum educativo.
El currículum, entonces, se puede establecer bajo diferentes posturas y se señala en los criterios y en los objetivos marcados en la utilidad, ¿sí? Se trata de normas institucionales, ¿sí? De valores centradas en el desarrollo de la formación, ¿sí? Y esto incluye en una estructura de currículum que nos va encaminando básicamente en las estructuras del el espacio sobre los elementos de mejorar las necesidades mm, y el currículum, poder incluir a los docentes, a los padres de familia, a las autoridades fuera de la escuela o también las adicionales en los cuales se establece la concepción particular de diferentes autores respecto a las tres formas. Ok, entonces podríamos tomar en cuenta el proceso de coincidir con el currículum como una parte fundamental, como un proceso dinámico de adaptación, de cambio social, desde un sistema educativo. ¿Sí? En la lectura que nosotros subimos a la plataforma, pudimos identificar que es necesario desarrollar el diseño curricular bajo una concepción de, de poder entender el desarrollo y el diseño, tomando en cuenta qué fines se deben de alcanzar en la escuela, también desde las experiencias educativas, bajo un análisis previo, bajo la necesidad de poder establecer. Entonces, maestras y maestros, desde una perspectiva, es necesario establecer una estructura curricular que refleje las relaciones internas, externas de la estructura disciplinar, a fin de poder establecer que el currículum, desde los diferentes tipos, se dice que los que aprenden bajo la sociedad y las disciplinas, con respecto a los alumnos que se desean considerar bajo una postura de análisis previo, de diseño curricular, aplicación curricular, evaluación curricular. Tomando en cuenta estos elementos, es necesario tomar las fases de diseño curricular. ¿Cuáles son? Análisis previo. ¿Sí? Hacer el diseño del currículum,
aplicación de ese currículum y evaluación como tal. Las posturas en las cuales se establece el currículum, los tipos de currículum, a mayor parte que estos se refieren a la atención mm, bajo una forma de recursos transformados en torno a los siguientes aspectos, como parte de los productos y los recursos que se utilizan. Es necesario considerar pues algunos aspectos que ustedes como partícipes de un proceso lo deben de tener. Vamos a ir considerando el currículum eh, como una ideología que se va estableciendo en el sistema dentro de una sociedad adaptada. Entonces podríamos trabajar, maestras y maestros, en este proceso en el cual pues les hemos acompañado. Estaríamos cerrando con esta sesión número 3 en nuestra materia innovación en el diseño y estructura curricular. Vamos a poder establecer estas dos miradas que hemos dado durante este trayecto con nuestra materia de innovación en el diseño y estructura curricular. En el tema que abordamos en esta tercera sesión, metodología de diseño curricular. ¿Sí? Entonces, bajo estas concepciones, vamos a considerar que el diseño curricular va a estar y se va a referir a una estructura bajo fases, elementos de solución de problemas. Pues bueno, maestras y maestros, fue un gusto acompañarles en su formación con esta materia de innovación en el diseño y estructura curricular. Nuestra, nuestro instituto les envía un cordial saludo, esperando que este diseño de actividades que se desarrollaban durante diferentes momentos, pues hayan permitido ustedes tener una visión más amplia sobre lo que es el proceso del diseño y estructura curricular. Les vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.